Bienvenidos a otro episodio más del podcast de CIMED. Soy Rosa Doens y en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Rolando Gittens, ingeniero investigador y emprendedor científico con sólida experiencia académica y profesional en bioingeniería. Actualmente es vicerrector de investigación e innovación en el Instituto Técnico Superior, mejor conocido como el ITSE, y lidera el recién creado centro CSIT-IP en esta institución. Además, es cofundador de Spavet Technology, una startup innovadora en manufactura local en dispositivos médicos. Hoy estaremos conversando con él un poco de nuevas tecnologías e innovación. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Rosa. Un gusto estar acá. ¿Puede contarnos sobre su formación en ingeniería eléctrica y cómo esto lo llevó a especializarse en bioingeniería? Mira, es una excelente pregunta. Yo, hice mi escuela aquí en Panamá, en el Instituto Italiano Enrico Fermi, y cuando me tocaba graduarme, me interesaba mucho la medicina, pero creciendo con mi familia y la forma en la que crecí, mi memoria es terrible. Entonces, en mi mente de niño pensaba, bueno, no quería matar a ningún paciente porque se me olvidara cuánta medicina tenía que darle. Okay. Así que tengo tres hermanas mayores y una de mis hermanas, la que está más cercana a mí, estaba estudiando ingeniería eléctrica electrónica en la Universidad Tecnológica de Panamá. Excelente. Y hablando con ella, pues ella me habló de todas las posibilidades que te podía abrir la ingeniería eléctrica electrónica. Así que no era malo en la matemática y en la física y decidí meterme a eso. Pero fue justamente en los últimos años de la carrera que yo me enteré de estas nuevas carreras. Ya tenían 15, quizás 20 años, que te permitían combinar las dos cosas. Te permitían combinar los principios ingenieriles con la biología y la medicina, como la ingeniería biomédica y la bioingeniería. Entonces ahí me tocó comenzar a buscar programas y ahí fue donde comencé a pensar que quizás y quería seguir estudiando estos temas que me permitieran combinar las dos cosas. Perfecto. Fue interesante porque en realidad esos temas son bastante desconocidos nuevos, pues, actualmente. Sí, sí, siguen siendo muy a la vanguardia y es, creo que, un componente importantísimo, inclusive hoy en día, de la medicina, cómo podemos aplicar principios ingenieriles y ahora con toda esta revolución digital, cómo podemos aplicar estas Correcto, tecnologías correcto. digitales. Se aplica. Así es, así es. Ujú. Lo que me ayudó muchísimo a mí fue encontrar una oportunidad de hacer una pasantía en Argentina, en el Instituto de Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Buenos Aires, pero que tenían una especialidad en biomédica. Y esa experiencia de 6 a 9 meses trabajando en un tema, en un proyecto específico de biomédica, fue lo que me hizo estar seguro de que era lo que quería seguir estudiando. Esto fue lo que motivó. Así es, así Claro. es. Yo creo que por una parte era mi curiosidad de este interés que claramente ya traía de niño, quizás de experiencias con familiares que eran médicos y que siempre me gustaba mucho ver los videos de las cirugías y las conversaciones que tenían sobre sus pacientes. Pero luego entonces haber tenido esa experiencia ya como estudiante, haciendo mi tesis en un problema biomédico, en este caso eran pacientes que sufrían una enfermedad que se conoce como síncope neurocardiogénico, Oh, que son ok. personas que se desmayan fácilmente. Mm. Y el investigador, el doctor Silvano Sanuto, un profesor de allá de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, estaba estudiando cómo a través de las bioseñales, sea electroencefalogramas o Ok. sean electrocardiogramas, se podía tratar de predecir las personas que iban a sufrir estos desmayos y específicamente de un subgrupo de estos pacientes que tristemente sufren de muerte súbita, no vuelven a despertar. Jóvenes, casi siempre. Sí, en realidad con esta condición creo que aplica, no hay una definición de edad, ¿No? pero sí se ha asociado a temas de adolescencia y cambios en hormonales. Ok. Yo interesantemente sufrí de desmayos Mm. cuando estaba pasando por esa etapa. Gracias a Dios no me dio la muerte súbita, pero ¿verdad? O sea, es algo Claro, que es pero relativamente normal. también puede ser que te llevó a encaminarte en esto. Yo creo que siempre ayuda a que uno pueda como personalizarlo y tener una motivación de por qué uno quiere estudiar estos temas, ¿no? Porque al final son temas
pesados, son temas tediosos a veces. Yo creo que el decidir entrar al camino de las ciencias es porque tiene que haber una motivación más grande que uno, típicamente, y si lo logras conectar con algo tuyo o algo que te hace, que te motiva a seguir estudiándolo, pues hace que sea más llevadero. Ok, y la medicina regenerativa, ¿cómo le motivó a enfocarse en esto? Bueno, eso, interesante pregunta. Yo termino mi licenciatura con esta tesis enfocada en los temas biomédicos y luego, bueno, regreso a Panamá ya comprometido, pensando en trabajo en los puertos como supervisor de mantenimiento y es en ese momento donde, en parte por el ambiente de trabajo más industrial que realmente no era, me di cuenta que no era lo mío, en un puerto por lo menos, pero a la vez también darme cuenta de que estaban estos programas de becas que estaba comenzando a ofrecer la CENACYT para ir a estudiar doctorados a las mejores universidades del mundo. Mm. Em, y tener esas ganas, esa curiosidad de seguir aprendiendo. En mi mente yo me acuerdo que pensaba que quería que me pagaran por estudiar o por pensar realmente, que es lo que me gusta, ¿no? Claro. Entonces, me pareció como una excelente oportunidad a la que aplicar. Y cuando me escogieron como becario y cuando logré entrar a Georgia Tech, realmente ahí fue donde comencé realmente a pensar en qué me quiero enfocar, qué temas son los que pienso que son innovadores, que van a revolucionar la medicina. Y el tema de la medicina regenerativa, quizás en ese momento no lo tenía tan claro. Lo que sí sabía era que quería conectar mi experiencia en eléctrica electrónica con la medicina y uno de esos campos es la neuroingeniería. Cómo uno puede Ok. conectar computadoras al cerebro humano, sobre Mm, todo para pacientes que tienen discapacidades y que a través de señales eléctricas que podamos medir del cerebro se puedan controlar computadoras, sillas de ruedas, ¿verdad? Todo esto que pudiera darle herramientas a estas personas de poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, excelente. sí, cuando llegué a Georgia Tech, lo interesante es que no había muchas oportunidades en esa área en cuanto a financiamiento. Y ahí terminé entonces enlazándome con un grupo de investigación que estaba más enfocado en el tema de medicina regenerativa para los huesos. Ok, ok. Doctor, nos enteramos de tu participación en el desarrollo de ventiladores de bajo costo y en la iniciativa INDI-MTV, producción local de medios de transporte viral, para afrontar el COVID-19 en Panamá. ¿Puedes describir estos proyectos y su importancia para nuestro país? Claro que sí, claro que sí. Te voy a dar una historia quizás un poquito más larga, porque creo que está conectado con lo que recién estábamos hablando Ok, de mi experiencia entrando al doctorado. Y es que perfecto. cuando finalmente entro a mi doctorado, tengo que hacer este cambio en el interés, ¿no? De quizás no enfocarme tanto en la parte de neuroingeniería, pero sí de medicina regenerativa. Eh, este grupo era un grupo, lo dirigía la doctora Barbara Boyan en Georgia Tech, una científica, una bióloga, pero que casi que toda su carrera ha trabajado en ingeniería biomédica y tiene premios como ingeniería, como ingeniera, pero ella es bióloga. Ok. Y al final este camino me lleva a trabajar en proyectos muy aplicados a la industria de cómo podemos mejorar la superficie de implantes de titanio para aplicaciones del hueso, sean implantes dentales, implantes ortopédicos. Esa experiencia de trabajar de cerca en un proyecto donde sacamos una patente, donde pudimos inclusive pasar por el proceso de licenciar esa patente con una empresa de implantes de espina dorsal, Ujú. me permitió a mí entender la importancia de poder cerrar el ciclo, ¿verdad? De poder llevar un proyecto de investigación más allá de las publicaciones científicas, sino cómo tú lo puedes acercar a las industrias, a las empresas, y que esas empresas realmente puedan visualizar cómo utilizar esa tecnología. Entonces, viajemos ahora 20 años adelante y estamos en la pandemia, se cierra todo. Inclusive los laboratorios Ok, y los claro, científicos por teníamos que estar en la supuesto. casa esos primeros 2 meses, pero fue a la vez un momento Un de dar, reto. era un reto gigante y darnos cuenta de que el país necesitaba apoyo de todos y claramente necesitaba que algunas de sus mejores mentes que están en los laboratorios pudieran también involucrarse en este proceso, ¿no? Entonces, Ujú.
Ahí es cuando desde el laboratorio, con el director que teníamos en el momento, el doctor Yaganata Rao, comenzamos a interactuar un poco más de cerca con el Ministerio de Salud para decirles, mira, nosotros tenemos mascarillas, tenemos estos equipos, estos insumos que se están necesitando en las clínicas y en los hospitales. Y a la vez entonces eso nos permite abrir este canal de comunicación donde del mismo Ministerio de Salud nos dicen, hey, no tenemos acceso a ventiladores mecánicos. Se había visto ya, eso ponte que los primeros casos se identifican en marzo. En abril se había coordinado ya un comité técnico asesor del Ministerio de Salud que le estaba diciendo al ministerio, con los datos como van, en mayo Panamá se queda sin ventiladores mecánicos en sus cuartos de urgencia. Ujú. Y ya estábamos al tanto también por contactos con el Correr. Instituto Gorgas de que otros insumos como los medios de transporte viral también estaban escaseando. Entonces, ahí el Ministerio de Salud nos pide el apoyo para coordinar estas iniciativas de manufactura local y realmente te puedo decir que en los 10, 11 años que llevo de vuelta desde que terminé el doctorado, fue la primera vez que tuve realmente la oportunidad de sentir ese espaldarazo, casi que por fuerza, ¿no? De que el gobierno estaba dándole ese voto de confianza y credibilidad a la comunidad científica para que se involucrara y ayudara a resolver un problema nacional. Qué bueno, entonces ahí cuando hicieron los ventiladores, tuvieron la oportunidad de, digamos, moldear con todo lo que habían hecho ustedes con huesos. Sí, en realidad yo te diría que lo más importante de mi experiencia en dispositivos médicos con lo de la nanotecnología para el hueso fue quizás los principios básicos de cuáles son las etapas por las que debe pasar un dispositivo médico para ser validado antes Ujú. de llegar a un paciente. Entonces, en ese sentido, hay tres etapas claves, ¿no? Hay una etapa de diseño y de evaluación in vitro o ¿cómo te digo? Con pruebas de laboratorio, por decirlo así. Correcto. Eh, Hay una siguiente etapa donde tú quieres evaluar el dispositivo dependiendo al nivel de, de intromisión o qué tan invasivo es ese dispositivo para el ser humano, de validarlo en animales, ¿verdad? Lo que se conocen como experimentos in vivo Ujú. o preclínicos. Y la tercera etapa es ya una etapa de evaluación clínica, donde tú vas a hacer un ensayo clínico para, en una población relativamente controlada, validar que lo que viste en los animales y que idealmente validaste que el dispositivo era seguro y que iba a cumplir con las funciones, en un estudio muy controlado con pacientes humanos, puedes replicar ese tipo de resultados de que el dispositivo sigue siendo seguro y de que va a cumplir con su tarea. Nosotros, esa iniciativa de los ventiladores mecánicos, lo llamamos ventiladores por Panamá, esa iniciativa arrancó de cero. O sea, Panamá no tenía expertos en diseño Correcto. de este tipo de dispositivos, de ventiladores Ujú. mecánicos. Pudimos tener suerte de trabajar con uno de los pocos especialistas internistas que ha trabajado muy de cerca con empresas de ventiladores mecánicos y tenía un conocimiento bastante bueno del funcionamiento mecánico, ingenieril, físico de estos dispositivos. Y literalmente nuestra primera reunión fue una clase que él nos dio en la Universidad Tecnológica, a mí como coordinador y a la doctora Eliado Valdía, que era la otra coordinadora de la UTP, Ujú. y a los otros investigadores, ingenieros y emprendedores que estaban interesados en apoyar. Pero para decirte en resumen, en cuestión de menos de 6 meses, Contratiempo estaban. contra el tiempo, contra los recursos, porque a pesar de que varias instituciones como la CENACID, como el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, comenzaron a poner a la disposición de la comunidad científica algunos fondos, esos fondos son lentos, o sea, al final no son fondos que tú puedes acceder en 3 meses, 4 meses. No, Entonces, correcto. realmente en menos de 6 meses, sin recursos, con las contribuciones que hicieron las mismas empresas, Se los mismos arriesgaron, voluntarios, claro. se logró fabricar 2 prototipos de ventiladores mecánicos que fueron validados en animales, en cerdos, con el apoyo del Hospital Veterinario de la Universidad de Panamá y que pudimos demostrar que estaban listos para escalarse y para utilizarse si Panamá hubiera llegado a esa crisis donde los casos hubieran superado la cantidad de ventiladores que teníamos en el país. Claro. ¿Y qué desafíos enfrentó al adaptar las lo que la crisis en biomateriales a las necesidades urgentes de la crisis sanitaria que se estaba viendo en ese momento? Yo te diría que al final lo más importante para mí fue poder demostrar que tenemos esas capacidades de manufactura local. O sea, mi primera reacción para ambos casos, honestamente, fue, Ujú. bueno, tenemos el conocimiento
técnico y teórico, vayamos a asesorar a alguna empresa que esté fabricando lo que sea en el espacio de tecnologías para la salud. Pero ahí nos dimos cuenta, yo me di cuenta de que realmente en el país estamos acostumbrados a importar casi que el 100% de nuestra tecnología médica. Ujú. Entonces no tenemos esas capacidades de manufactura local instaladas en el país y las logramos desarrollar en este momento de crisis. La iniciativa de ventiladores mecánicos al final llegó hasta cuando los casos comenzaron a bajar y el país ya finalmente pudo acceder a ventiladores mecánicos comerciales. Así que pudimos demostrar que estábamos preparados, pero gracias a Dios no se necesitaron. La iniciativa de fabricación de insumos y dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, como los medios de transporte viral, esa es la que ha continuado y que se ha convertido ahora en este emprendimiento Spave Technologies y que para mí lo más importante es que está pudiendo materializar toda esa Ujú. experiencia que se desarrolló en la pandemia, pero que ya teníamos de mi experiencia con desarrollo de dispositivos médicos, de biomateriales y de ese conocimiento lo hemos podido establecer en un sistema de gestión de calidad robusto que ya ha recibido certificaciones ISO Ah, 9001 mira, y buenísimo. 13485. Entonces, todo esto es una nueva avenida, una nueva posibilidad que tiene el Claro, país de desarrollar esta industria de manufactura local de insumos y dispositivos médicos. correcto. Después de la pandemia, ¿ha cambiado su enfoque en la investigación o ha incorporado nuevas áreas de estudio? Mira, después de la pandemia he cambiado un poco mi enfoque. Sí, sí siento que fue un punto de inflexión Ujú. porque me dejó claro a mí, por un lado, por la respuesta que yo estaba recibiendo de mis propios colegas y de las propias instituciones en las que estaba colaborando, esta respuesta de que, bueno, como ya los casos están cayendo, vuelve a enfocarte en tus publicaciones, vuelve a enfocarte en tus temas de investigación, que son, entre comillas, más sexys, ¿no? Eh, y eso me abrió un poco los ojos porque me hizo entender que hay una desconexión a veces entre Ujú. lo que nosotros como científicos consideramos que es prioridad para poder hacer la próxima publicación, para que esa publicación reciba atención y podamos estar participando de esa discusión científica internacional, que es muy importante y tenemos que tener investigadores en esa arena, ¿verdad? Ujú. Generando ese conocimiento y poniendo el nombre de Panamá en el mapa. Y gracias a Dios lo tenemos en instituciones como Indicasat y como varios otros centros de investigación que están produciendo buena ciencia. Pero a la vez, todos Qué sabemos en bueno. la población que en Panamá tenemos muchísimos problemas prioritarios a nivel nacional que todavía no han sido atendidos. Y yo creo que para mí ese ha sido el cambio más grande, de que ahora mi enfoque está siendo netamente en cómo nosotros podemos atender el problema científico que sea. Claramente por mi formación, los temas de salud son muy importantes para mí, pero ahora estoy en el ITSE y estoy en el CSIC, donde tenemos 4 escuelas que atienden a sectores productivos muy importantes del país, más allá de la salud, y que dentro de todos estos sectores también hay especialistas que están generando muy buen conocimiento y que podríamos tomar ese conocimiento y cerrar el ciclo, llevar ese conocimiento a que se convierta ya sea en un producto, un servicio o una política pública. Ujú. En el ITSE también ustedes lo están formando. Sí, totalmente. Sí, El ITSE es una ya. institución de Sí, educación sí, superior de ciclo correcto. corto, entonces Sí, ese es un componente pero importantísimo. tienen ahorita mismo estudiantes que están interesados en esa rama. Mira, ahora mismo en el ITSE está habiendo un crecimiento exponencial de la población estudiantil. Como te decía, ahora mismo no tenemos una carrera per se enfocada en los temas de salud, Ujú. pero sí en los temas asociados, ¿no? Tenemos una escuela de hospitalidad y turismo que tiene carreras como operaciones hoteleras, tiene carreras como artes culinarias. Al final son temas que son importantísimos en el área hospitalaria también. Operaciones hoteleras tienen mucha conexión con las operaciones hospitalarias y claramente los hospitales también necesitan garantizar los temas de alimentación para sus pacientes. Tenemos una escuela de negocios y logística donde evidentemente hay conexiones con los temas de salud. Tenemos una escuela de tecnología industrial que es donde estamos trabajando fuertemente en la parte de desarrollo de nuevas tecnologías y ahí ya estamos teniendo algunos pasos interesantes en ir impulsando los temas de tecnologías para la salud también. Y tenemos una escuela de innovación digital donde claramente pues son temas totalmente transversales a todas las áreas. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo ve el futuro de la tecnología en la salud a nivel local y global? Cuéntenos algunos retos y oportunidades
que está viendo en esta rama? Mira, es una pregunta muy amplia. Yo creo que al final es un área súper emocionante, ¿no? Yo creo que ya se están viendo los impactos de los avances tecnológicos y científicos que se han tenido en el campo de la medicina. Y Panamá lo está viviendo ahorita con la discusión que estamos teniendo con la estabilidad y la sostenibilidad del sistema de salud y la Sí. Caja del Seguro Social, Ujú. ¿verdad? Esa discusión que ha habido sobre aumentar o no aumentar los años de jubilación. Eso está directamente relacionado a que la población panameña en los últimos 20 años ha aumentado su expectativa de vida en casi 10 años, ¿ok? Y ese aumento en la expectativa de vida claramente está relacionado a una mejora en la calidad de vida en general, pero también está relacionado a que estamos encontrando mejores tecnologías y mejores tratamientos en los hospitales y las clínicas. Entonces, yo creo que es un reflejo, una llamada de atención de que como país tenemos que enfocarnos en cómo seguir innovando en temas de salud. Y algunos temas son básicos, o sea, la población necesita simplemente una mejor atención cuando va al hospital, no necesariamente la última tecnología, pero tener acceso a tecnologías que puedan ser desarrolladas localmente y que atiendan las necesidades reales de Panamá y de los panameños, para mí esa es la siguiente frontera en la que nos tenemos que enfocar Gran avance, claro. como comunidad científica aquí en Panamá. Bueno, para terminar, quisiéramos que te preguntarte, ¿qué consejos darías a jóvenes investigadores que quisieran hacer un impacto significativo en el campo de la bioingeniería? Mira, les digo, métanse, interésense, no se preocupen mucho por el camino que vayan a tomar. O sea, les doy mi propio caso como ejemplo, como Cierto. ingeniero, trabajando en los puertos de Balboa y termino encontrando un camino Cambio. para regresar al camino de la salud y de la biología y la medicina. Ujú. Yo creo que al final hablo con muchas chicas y chicos que están en ese proceso de decidir qué carrera estudiar, cómo llegar a ser lo que quieren ser. Y te soy sincero, yo no tenía claro qué era lo que quería hacer. Solo sabía quizás un poquito mejor qué era lo que no quería hacer. Y ahí me fui metiendo y viendo cómo podía conectar las dos cosas. Entonces yo creo que sea la decisión que hayan tomado en cuanto a su licenciatura o la carrera que hayan estudiado, si están en ese proceso de escoger, sepan que hay próximos pasos, siguientes pasos donde van a poder ir ajustando eso, sea a nivel de maestría, sea a nivel de doctorado, o sea a nivel de un emprendimiento que puedan impulsar en el momento de su carrera en el que estén. Panamá lo necesita. Yo creo que el campo de la salud, hace poco estuve en el foro de innovación para la salud que organizó la Cámara de Comercio e Industrias y ellos han estado organizando estos últimos años. Y ahí queda claro el porcentaje tan importante que ocupa el segmento de la salud en la economía panameña, que es más de un Mm. 10% de la economía. Entonces, creo que hay campo para muchos, creo que hay varios focos de desarrollo a nivel de científico y de innovación que están ocurriendo. La Ciudad del Saber claramente es uno, con la Ciudad del Saber como fundación, con su centro de innovación que están impulsando varios emprendimientos, pero las instituciones que se han instalado ahí como Indicasat, como la misma Senacid, como el nuevo centro de vacunas que se está desarrollando ahí. Hay mucho ocurriendo ahí. Claramente el CIMED es otro centro de investigación que acaba de surgir y que yo creo que tiene muchísimo que aportar con la Sí, también. trayectoria que Así tiene es. el Hospital Nacional. Entonces, yo creo que es un momento muy interesante para meterse en este campo y desde el ITSE y desde el CIECID y con mi experiencia espero que también podamos seguir contribuyendo. Ay, doctor, te agradecemos mucho por estar aquí y explicarnos bastante lo que estás haciendo y bueno, te admiramos mucho en ese sentido. Y esperemos que nos sigas guiando para tenerte nuevamente aquí, que nos enriquezcas con toda la información y nos actualices de lo que está pasando. Será un placer. Muchas gracias. Saludos.